Ya no lo veo. Es un gusto nuevamente saludarles a todos en esta ocasión en que prácticamente vamos a terminar de cierta manera el ciclo sobre la paz vista desde las eras precesionales. Hoy, como ustedes ya conocen, vamos a hacer una introducción con relación a la pasada era de Piscis, la era de los peces, en la cual su avatar fue el maestre Jesús. Vamos a hacer una relación también con el Islam, ya que por la, la conexión que hubo entre el cristianismo y el Islam, vale la pena pues mostrar toda esa cultura que se generó tanto en la Europa, en Occidente, como en la parte de Oriente, donde tuvo tanta importancia el Islam, aunque el Islam sabemos, los árabes, llegaron a ocupar el sur de España durante 8 años. Bien, vamos a verlo desde el punto de vista de la profecía, del símbolo y del esoterismo. Para eso nos va a acompañar hoy como entrevistadora la ingeniero Rosalba Flechas Corredor, que muchos de ustedes ya conocen, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Estudia e investiga la enseñanza, el mensaje de los maestres, del maestre doctor Reino de la Ferrier y de su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, a través de sus libros ya publicados. El doctor de la Ferrier escribió que representa esta, en esta ocasión la profecía, lo que representa el Islam, lo que representa el esoterismo en el cristianismo, lo que representó también el esoterismo en el cristianismo. Aquí tenemos un sello, un, un símbolo muy importante, muy significativo. Es una representación muy importante que nos sirve prácticamente de introducción a este importante tema, muy profundo, y más adelante, en un par de meses seguramente, volveremos a ver algunos aspectos acerca de cómo el cristianismo cultivó el, el esoterismo. En el corazón de un antiguo reino, donde las estrellas susurraban secretos a la tierra
y el viento cantaba melodías ancestrales, habitaba un erudito, realmente era un sabio, con un sello. Era un maestro de caligrafía árabe, capaz de plasmar en pergaminos nada menos que la esencia del universo. Con mística, contempló la frase Huwa Alá, Él es Dios, escrita en árabe, y la expresó, como ustedes pueden apreciar, en una forma de suástica. Cada trazo era toda una meditación. La tinta fluía como un río de sabiduría, dando vida al sello de la unidad. Era un octógono, símbolo de equilibrio y de totalidad. En su interior, la frase Uwa Alá se repite 4 veces. Representa el ciclo eterno de la creación. La caligrafía era tan exquisita que parecía bailar sobre el pergamino, emanando una energía mística que llenaba de paz y armonía. El maestro sabía que el sello de la unidad era algo más que una simple obra de arte. Era una puerta hacia lo divino, una llave que abría las puertas del conocimiento superior y la trascendencia. Con reverencia, guardó el sello en un cofre de madera tallada y juró protegerlo con su vida. La noticia del sello de la unidad se extendió por todo el reino como un fuego sagrado. Tenemos aquí este relato entre las bases para construir la paz. Necesitamos entender lo que es la profecía, el símbolo, el esoterismo, para penetrar su misterio. De lo contrario, el ser humano va a quedar muy limitado espiritualmente, no solamente al dogma, sino limitado a su dimensión espiritual real, es decir, a la vivencia de esa realización espiritual que no es ni especulativa ni abstracta. Con este sello inicia el maestre doctor Reino de la Ferrer su propósito psicológico sobre los sufíes y vemos toda la serie de significados que tiene. Damos entonces la palabra a Rosalba, no sin antes agradecerle su atención, su compañía. Rosalba, adelante. Muchas gracias, Edwin, muy amable. Gracias por sus palabras. Un saludo para todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Em, Muy interesante la introducción que haces sobre este tema, también, valga la redundancia, supremamente profundo e interesante. El tema es amplio. Daremos las explicaciones acerca de lo que fue la profecía en el cristianismo y cómo históricamente la Iglesia se apartó de ella para instituir el magisterio dogmático. Veremos lo que se entiende por profecía, por mística,
y lo que representa la comunidad del libro en el Islam. Edwin, ¿qué pasa si al ser humano le es limitada la profecía y el esoterismo? Muy interesante esta primera pregunta que haces, Rosalba. Muchísimas gracias. Bueno, como estábamos diciendo, esa situación de carácter fundamentalmente cultural, espiritual, pues es como si quedara pendiente de poder avanzar conscientemente en su evolución de manera libremente consentida. Es decir, hay una serie de potenciales que traemos en nuestro ser que va a ser un poco difícil descubrirlos, va a ser difícil desarrollarlos. Digamos que vamos a quedar limitados y eso, por supuesto, trae una serie de consecuencias que trataremos de mostrar a lo largo de esta entrevista, poco a poco, porque, bueno, esa situación, digamos, que, que va a condicionar toda esa dimensión espiritual que somos los seres humanos. Claro, hay que tener muy en cuenta que en esta era del saber, en esta era del Aquarius, el sentido de la espiritualidad toma un giro muy diferente, muy aterrizado, digamos. Es una espiritualidad basada en leyes, en el estudio y en la asimilación de leyes superiores. Es una espiritual objetiva, la estamos viviendo muchos seres humanos día a día cuando nos comprometemos con un ideal, por ejemplo, eso es espiritual. Cuando queremos ayudar a otro, eso es espiritual y no de una manera abstracta y muchas veces completamente, digamos, distorsionada. Entonces, eso trae toda una serie de consecuencias, especialmente en el campo psicológico de las relaciones humanas, Rosal. Muchas gracias, Edwin. Mm, ¿Cómo la iglesia tomó entonces la enseñanza de Jesús? Instauró el magisterio dogmático y silenció la profecía. ¿Cómo fue eso, Edwin? Bueno, ese es un tema muy amplio porque hay que respaldarlo históricamente. Ahora lo vamos a abordar. Es un tema que hay que saberlo, digamos, entrar en él. Hay que tener toda una metodología, porque en los albores del cristianismo se daba una sinfonía de profecías que resonaban en el corazón de los primeros cristianos, guiados por la luz de las sagradas escrituras. No solamente las escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, las del Nuevo Testamento, porque ya se reconoce oficialmente por parte de investigadores en universidades, en la academia, que también se conocían textos budistas en aquella región donde surgió el cristianismo. Con el paso del tiempo, esta melodía profética comenzó a atenuarse. Las interpretaciones de las profecías se multiplicaban, generando debates acalorados y divisiones entre los creyentes, y la iglesia, en su afán por preservar su poder
y sobre todo su ortodoxia, tomó la decisión de instituir el magisterio dogmático. El magisterio dogmático estuvo compuesto por obispos y teólogos. También los conocemos con el nombre de los padres de la iglesia, la famosa patrística. Asumió la responsabilidad de ser ella solita la que iba a interpretar las Sagradas Escrituras y definir las doctrinas oficiales de la iglesia de esa manera. Esta decisión fue silenciando poco a poco en el primero y segundo siglo el estudio de las profecías. Las voces proféticas que antes resonaban con libertad se vieron sometidas al magisterio dogmático, el cual se institucionalizó. Vemos aquí, por ejemplo, a mano izquierda, una edición, dice edición completa de los apócrifos, está en inglés, cerca de 50 libros perdidos de la Biblia, que hoy felizmente y finalmente se están recuperando. Se han descubierto recientemente los libros apócrifos de la biblioteca de Nag Hammadi. Y bueno, con frecuencia sale la gran noticia, se descubrió un nuevo evangelio apócrifo, porque la iglesia instituyó prácticamente el canon de los 4 evangelios, pero había muchos otros evangelios que hoy en día conocemos, junto con otra serie de textos en donde Jesús el Cristo había dado indicaciones que para la iglesia no eran muy convenientes porque prácticamente estaban atentando contra los dogmas que estaba instituyendo en esa época. Había muchas comunidades gnósticas, no las vayamos por favor a confundir con algunos grupos gnósticos que hoy en día, sobre todo en Colombia y países vecinos, se está desenvolviendo. Había comunidades gnósticas como los nazaenos. Nazaenos es un término proveniente de la serpiente, como los ofitas, es decir, seguían el símbolo de la serpiente. Para ellos la serpiente representaba el saber entendido como un conocimiento junto con realización. Estaban los mandeos, los nazaritas, los coptos de esta biblioteca de Nag Hammadi, adscritos al cristianismo primitivo, y había una serie de autores, investigadores, eh, que ya más adelante haremos referencia a algunos de ellos. Y finalmente, estos textos ya hoy en día se consiguen publicados en Internet. Ya están ah, publicados para todo el mundo. Entonces es posible descargarlos gratuitamente. Puede uno adquirir en la librería libros muy serios de autores investigadores que se han puesto a la tarea de estudiarlos, pero claro, se necesita muchas veces de una guía para poder entender lo que representa muchos de estos símbolos que no son fáciles de entender si no hay o una guía metodológica o especialmente la persona de una manera libremente consentida se vincula a un movimiento, a una organización que le permita profundizar en estos temas o sigue también la guía de un maestro. Aquí
a la derecha tenemos una representación del Corán. Entonces, el Corán, vamos a verlo, fue estudiado sin que hubiese un magisterio dogmático de por medio, Rosalba. Muchas gracias, Edwin. Vemos la importancia, ¿no? De tener un maestro, un guía para no tergiversar, no cambiar el significado de mucha literatura, de muchos libros, del mensaje de Jesús. ¿Nos puedes dar algunos significados de profecía y mística? Con mucho gusto y nos vamos a basar en dos significados que nos presenta en su obra el maestre de la Ferrer. Empecemos por la profecía. Aquí hemos resaltado en rojo esos significados, porque generalmente en términos coloquiales y de manera muy en la cultura popular, digámoslo así, la profecía se toma solamente como una indicación de algo que va a suceder. Pero en un contexto como en el que estamos, en un contexto iniciático, en un contexto profundo, en un contexto donde nos estamos refiriendo a la enseñanza de un avatar, de un guía para la humanidad como fue Jesús el Cristo, como lo fue Moisés en su momento, Siddhartha Gautama el Buda, también como lo pudo haber sido Krishna, Zoroastro. Fijémonos que el maestre de la Ferrer nos aclara que la profecía se sitúa en una dimensión cósmica. Esto ya es complicado, esto ya es complicado porque ¿cómo entiende uno que la profecía se va a ubicar en una dimensión cósmica? ¿Esto qué significa? Significa que el profeta es un maestro de sabiduría, es un maestro iniciado en el esoterismo y él poco a poco, a través de su proceso de autorrealización, se va identificando con las leyes superiores del cosmos. Y son cósmicas porque son universales. Son universales. Eh, la divinidad se manifiesta a través de principios y a través de leyes, que son las mismas que operan en el cosmos, operan en la naturaleza y operan en el ser humano. Por eso la profecía va a tener un contenido en relación con esas leyes superiores cósmicas. Además, este profeta, como un maestro de real, un maestro de sabiduría, un iniciado, se conoce a sí mismo. Por eso también los seres humanos somos invitados a que nos conozcamos a nosotros mismos para poder de esa misma manera conocer a Dios. Entonces, el profeta se conoce a sí mismo y de esa manera conoce a su Señor, dice la enseñanza. Es decir, conoce su sentido de la divinidad, conoce a su Dios. Él debe ser entonces la síntesis de las almas de su pueblo. Imagínense ustedes la tarea, la responsabilidad que tiene un verdadero maestro, un profeta, porque él va a realizar la conjunción entre lo divino y lo humano. Es decir, él va a ser el portador que le presenta a la humanidad y por supuesto a sus discípulos que quieran seguirlo,
toda una serie de lecciones, de enseñanzas, con su ejemplo, con lo que les indica para que puedan a su vez realizarse de acuerdo con el plan divino y no es entonces el capricho ególatra, egoísta de una persona. Este verdadero profeta, este verdadero maestro, ya ha superado el ego, solamente realiza su individualidad y por eso tiene la capacidad de ser reconocido como un verdadero maestro que tiene la potestad de guiar sin dogmas. Eso hay que repetirlo, tenemos que tenerlo muy en claro. Y a su vez, la mística que va profundamente acompañada de este sentido de la profecía, dice aquí el maestre de la Ferrier, que los místicos de todos los tiempos, esto lo estamos tomando del propósito psicológico 33, místicos y humanistas, hay otras indicaciones, hay otros párrafos, otros pensamientos del maestro de la Ferrier sobre el significado de la mística. Los místicos de todos los tiempos se han preocupado ciertamente de la búsqueda de lo divino en el yo interno. Fíjense esa similitud y esa correspondencia con la profecía. Pero la misma identificación con la conciencia universal hace que cada uno se encuentre en la humanidad entera. Por favor, anoten esto, por favor, subrayen esto, por favor, tengamos en cuenta esto, como un verdadero místico y un verdadero maestro profeta se encuentra en la humanidad entera. Él tiene como misión dedicarse a ayudar a la humanidad y por lo tanto también sus discípulos. Y la humanidad que quiera realizar su misión va a ir entendiendo que ha nacido para ayudar a sus congéneres, a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos y en consecuencia en Dios. Este es el fenómeno de la multiplicidad en la unidad. Por eso muchas religiones eh, se refieren a este concepto de la divinidad tan universal, tan profundo y tan real de la multiplicidad en la unidad, Rosalba. Muchas gracias, Edwin. Ah, bueno, discúlpame, yo quería también, Sí, discúlpame que me estaba pasando te faltó un esta diapositivo. diapositiva. Y es que el maestre de la Ferrier se apoya bastante en los trabajos que ha hecho Henri Corbin, porque ha sido un investigador que ha profundizado muchísimo en el tema de la profecía desde el Islam. Él fue muy amigo de Carl Gustav Jung, aquí los vemos juntos en esta fotografía a la izquierda, y dice en uno de sus libros que la profecía no se limita únicamente a la función de prever o anunciar el futuro, sino que es un canal de comunicación entre lo divino y lo humano. Es un fenómeno espiritual y revelador mediante el cual el profeta, ya entendemos que es un maestro, transmite de una manera especial, eso hay que recalcarlo, vamos a ver algunos ejemplos, cómo el maestro va a eh, revelar mediante un lenguaje especial el conocimiento sagrado y establece de esa manera una conexión directa con la realidad trascendente. Rosalba. Muy interesante, Edwin. Eso quiere decir entonces que
Un profeta también puede ser místico, ¿no? De hecho, es un místico. O sea, profeta es sinónimo de místico y místico, no sé hasta dónde siempre puede ser un profeta, pero generalmente conocemos de algunos místicos que sí han tenido esa condición, como por ejemplo el Meister Eckhart, un gran católico cristiano de la Edad Media, también Jacobo Boehme, lo podemos referenciar. Correcto, Rosalba. Y entonces, ¿por qué es que Jesús hablaba en parábolas? Bueno, em, a ver, este es un aspecto muy interesante porque Jesús el Cristo, avatar de la era de Piscis, estaba muy claro, él conocía junto con sus discípulos que estaban abriendo la era de Piscis. Ellos eran los mensajeros de la era de Piscis. El maestre Jesús fue el avatar. Y la era tenía una característica, entre otras, entre muchas otras, y es que era una era en donde era necesario velar la enseñanza. Y de hecho lo hizo. La humanidad, digamos que para esa época, hace 2000 años, y en estos últimos 2000 años, no estaba como muy preparada para ello. Y entonces aquí tenemos a la izquierda, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, lo indicado por Jesús, que dice, les hablen parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo tal cosa. Ustedes la pueden buscar. Entonces, fijémonos que ya el Maestro Jesús con sus discípulos, sobre todo y especialmente con Pablo apóstol, eh, supieron ubicar esa dimensión cósmica propia de la era de Piscis para ayudar a la humanidad, velaron unas cosas, por ejemplo, velaron, eh, digamos, etapas de la vida de Jesús, de su historia. No se sabe nada qué pasó de los 3 años a los 12 años y cosas por el estilo. Y aquí a la derecha, en el propósito psicológico 29, del cual nos estamos basando para esta presentación, que es el propósito psicológico, los místicos del Islam, el maestro de la Ferrier dice que aquello que el fenómeno desvela aquí es el acto de la conciencia mística, mostrándose a sí misma el sentido interno y escondido de una revelación profética. Esto que estamos resaltando en rojo es muy importante que cada uno lo tengamos en cuenta. Fíjense lo que dice, nuevamente lo voy a leer, es el acto de la conciencia mística mostrándose a sí misma el sentido interno y escondido de una revelación profética. Es decir, el que anhela penetrar en el misterio, el que anhela revelar la profecía, el que anhela adentrarse en un verdadero camino espiritual y que sigue un maestro, puede seguirlo a través de un libro, puede seguirlo, y eso lo recomendamos mucho nosotros, seguirlo de carne y hueso, es un maestro viviente, pero el maestro, aunque le va a dar una serie de indicaciones, o el libro le va a dar una serie de indicaciones, es él mismo, el individuo mismo, su individualidad, el que va a requerir hacer el trabajo de entendimiento.
Él tiene que hacer ese trabajo de entendimiento, ese trabajo de autorrealización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es definitivo, eso es fundamental, Rosal. Muy, ok, Edwin. Recordamos que en la publicidad para esta entrevista se indica que el Islam organizó una comunidad del libro. ¿Cuál es su significado? Bueno, aquí ya entramos propiamente al campo del Islam. El maestre de la Ferrier nos va a poner una tarea prácticamente. Él va a indicar cómo la Iglesia instauró el magisterio dogmático, mas sin embargo el Islam no lo hizo y por el contrario sí profundizó en el campo de la profecía, por supuesto en los símbolos y en el esoterismo. Pero para ello, organizó lo que se llamó o que se llama todavía la comunidad del libro, especialmente a través de dos grandes, digamos, organizaciones propias del Islam. El sufismo, los sufíes y los chiitas, el chiismo. Entonces, gracias a ello, necesitamos entonces tener muy en cuenta que hay que tener en cuenta lo siguiente. En las tierras del Islam, unas comunidades conocidas como la comunidad del libro, porque seguían el libro, seguían el Corán, y algunos de ellos no solamente seguían el Corán, estudiaban otros libros, profundizaban en otros libros. Por eso tenemos aquí a la izquierda el Génesis de Moisés. Lejos de dogmas y prejuicios, sufíes y chiitas, estos buscadores de la verdad, se dedicaban al estudio profundo de los símbolos y las enseñanzas de los maestros de sabiduría. Cada miembro aportaba su propia perspectiva, como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, enriqueciendo la comprensión colectiva de los textos sagrados y las enseñanzas de los maestros. Aprendían a descifrar el lenguaje simbólico de estos textos sagrados, es decir, de estas profecías, de manera libre, de acuerdo con su propio nivel de entendimiento. Y ahí entonces esa claridad fundamental y esencial de lo que representa un verdadero profeta, un maestro iniciado, donde descubrían que cada palabra, cada frase, contenía múltiples capas de significado. Vamos a ver unos ejemplos. Experimentaban una transformación radical en su, en su percepción del mundo, en su propia individualidad. Crecían espiritualmente de manera consciente. Las ilusiones del ego se desvanecían, dando paso a una comprensión más elevada de la realidad. La comunidad del libro era una manera de vivir. Rosalba. Edwin, ¿nos puedes brevemente hacer algunas referencias acerca de cómo la iglesia fue desconociendo la profecía y el esoterismo?
Con mucho gusto, Rosalba. Esto es fundamental también. Fíjense que estamos yendo entre la iglesia y el Islam. Lo primero que de lo que quiero hacer referencia es algo muy importante que necesitamos tenerlo muy clarito. Vamos a ver, para responder esta pregunta que nos acaba de hacer Rosalba, vamos a ver tres diapositivas, tres, cuatro diapositivas. Debe quedar muy claro que el Maestre Jesús con sus discípulos velaron efectivamente parte de la enseñanza. Se veló su vida, como acabamos de decirlo, de los 3 a los 12 años. Se veló su etapa de retiro. Recientemente están surgiendo una serie de investigaciones que están descubriendo esa etapa de retiro del Maestre Jesús, y más tarde se impuso el dogma de la crucifixión. Hoy en día se sabe que Jesús no murió en la cruz. Acaba de descubrirse el Evangelio de Judas, que ha sido algo realmente tremendo en lo que representa, ya que Judas sabemos que se sacrificó históricamente por indicación de su propio maestre para poder instaurar y velar del punto de vista de esa forma ese misterio de la crucifixión, porque realmente Jesús no murió en la cruz. Sin embargo, eso no significa que impusieran ningún dogma. Es decir, Jesús y sus discípulos no impusieron ningún dogma, ni velaron la profecía, ni los símbolos. Esto está claritico en el Nuevo Testamento, en los evangelios canónicos de la Iglesia y en los otros evangelios apócrifos. Está claritico en muchísimos textos gnósticos. Este es un asunto que requiere bastante estudio para no confundirse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Hay que tener entonces claridad ideológica, psicológica e histórica. Por eso invitamos mucho, respetando el concepto de la divinidad que cada quien tenga y por supuesto, digamos, la vinculación que cada quien tenga a su propia fe religiosa, pero sí invitamos a que se estudie mucho la historia de su propia religión y se estudie, por supuesto, cómo fue elaborándose, construyéndose y evolucionando el concepto de la divinidad. Esto es entonces importantísimo. La mentalidad generalizada se apega en esta época por parte de muchos obispos y teólogos a la letra y al poder, a esa ortodoxia, diríamos claramente. Es una mentalidad que no va a estar apta para entender ni abordar el símbolo, ni el esoterismo, ni el misterio. Un ejemplo es el de la cruz. En el catolicismo y en muchas corrientes cristianas, la cruz es un objeto de adoración. Fíjense ustedes, cuando se toma el símbolo a la letra. Es un objeto de adoración. Sin embargo, su connotación es que fue un objeto de dolor, donde fue sacrificado el avatar, supuestamente, supuestamente.
Mientras que desde el punto de vista de lo que revela verdaderamente el símbolo, es que la cruz tiene una serie de significados espirituales muy profundos que en algunas ocasiones aquí en las presentaciones del Liceo de Síntesis hemos dado a conocer y que seguramente lo seguiremos haciendo a futuro, porque hoy en día ya empieza a reconocerse que la cruz no es propiamente ni el objeto de adoración, ni el objeto de dolor y sacrificio, sino que es un verdadero símbolo, como lo han entendido muchas otras corrientes espirituales. Aquí tenemos uno de los interesantes libros de Henri Corbin, Historia de la Filosofía Islámica, donde él va aclarando también toda una serie de aspectos fundamentales respecto a esa riqueza espiritual tanto del sufismo como del chiismo. Hay algo que es muy claro, supremamente especial en estos dos movimientos espirituales, y es de que todo aquello que es aparente, literal, exterior, exotérico, en árabe sahir, le corresponde a algo escondido, espiritual, interior y esotérico. Es como quien ve a una persona, le presentan a una persona y ya se crea una imagen de esa persona, la puede aceptar o la puede rechazar solamente por su apariencia física, por su manera de vestir, incluso muchísimas veces por su manera de hablar, porque incluso a veces no la presentan, eh, digamos, físicamente, sino que la escuchamos a través del teléfono. Bueno, hoy en día del celular. Y ya nos llevamos, nos creamos un estereotipo, tenemos ya una percepción muy superficial. Muchísimas veces no nos ponemos en la tarea de conocer a esa persona. Incluso esa persona puede estar muchas veces a nuestro lado, puede ser un familiar a quien solamente lo vemos externamente y no nos inquietamos, no nos llama la atención, pues como conocerlo más, entrar en el fondo de sus emociones, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus propuestas. A veces incluso le negamos esas propuestas, esos proyectos que quiere hacer. Nos sucede con nosotros mismos. Gracias a Carl Gustav Jung, que lo hemos mencionado, amigo de Henri Corbin, él nos descubrió ese gran tesoro que estaba escondido del inconsciente y nos ha permitido entonces, y le ha permitido hoy en día a psicólogos y a psiquiatras ayudarnos en ese sentido muchísimo. Bueno, tema muy amplio, muy interesante tu pregunta, Rosalba. Muchas gracias, Edwin. Damos un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, de diferentes ciudades de Colombia, de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, también desde Trujillo, Perú, desde Panamá. Un saludo muy especial. Recordemos que esta conferencia, este conversatorio, va a quedar grabado en los canales de Facebook y de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá. El de YouTube desde mañana ya está grabado allí, está guardado allí. También recordemos dejar sus preguntas hoy o durante estos días, pues para que el conferencista pueda responderlas en su momento oportuno.
Mm, Antes de pasar a otras preguntas del público, si las hay, Edwin, ¿nos puedes presentar algunas conclusiones sobre este tema tan interesante? Sí, estaba yo mirando el reloj y ya se nos fue una hora. Sí, Edwin, Imagínate, es. esto es tema de todo un curso, de toda una presentación más amplia. Realmente les invitamos a todos, a manera de conclusión, a que sigan estudiando la obra, el mensaje de el maestre de la Ferrer, especialmente a través de su exégeta, el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, cuando tengan la oportunidad acercarse a conocer a los maestros actuales, la maestra Marianilda Cerf Arbulú, el maestro José Miguel Esborronda Andrade, discípulos directos del maestre doctor David Juan Ferris Olivares, quien a su vez es discípulo directo del maestre de la Ferrier. Entonces es muy importante porque a veces se requieren años para ir entrando profundamente en este camino y hacer que este camino fructifique para que, como hemos visto, podamos ayudar a los demás. Aquí tenemos entonces un resumen de lo que hemos venido presentando en los evangelios. Hay sin número de profecías, como por ejemplo las bodas de Canaá, como por ejemplo la presentación del niño ante los doctores, así sucesivamente el, la multiplicación de panes y peces, en fin, un sinnúmero de símbolos que acompañan el mensaje y la enseñanza del Maestre Jesús. Y por supuesto, hoy en día tenemos de igual manera toda una revelación de estos símbolos por parte de los maestres, ya que su tarea ha sido justamente por la llegada de la era del Aquarius de contribuir a revelar lo que estaba escondido, lo que estaba velado, junto con aportarnos una serie de métodos. La profecía se refiere al cambio de conciencia, el cual no se puede lograr de forma pasiva. Esto lo dice Henri Corbin y lo dicen otros grandes místicos, profetas como Jacobo Boehme, que ya hacíamos referencia de él, autores como René Guénon, Saint-Yves d'Albedre. También la profecía quedó guardada, escondida en juegos como el parqués, las damas chinas, el ajedrez, nada menos que en cuentos infantiles, especialmente, especialmente en el de las Mil y una noches árabes, colección de cuentos de procedencia y autoría diversa, escritos en persa y recogidos bajo el título de Gesar Afsan, las mil historias durante el medioevo. Se destacan, ustedes recuerdan los personajes de Simbad y Aladino, cuyo nombre ya de por sí es muy significativo. Entonces se requiere de un trabajo interno que implica el desarrollo de la atención, la autoobservación y la voluntad, logrado mediante la práctica de las ciencias esotéricas, la yoga, pero digamos que la práctica a conciencia de la yoga, de la cábala, la cosmobiología. Es fundamental esto para lograr la paz real en uno mismo. Las profecías son símbolos expresados como metáforas que describen procesos internos de transformación y el desarrollo de la conciencia. No son
predicciones literales del futuro solamente, sino representaciones simbólicas de las leyes universales que operan en el cosmos y en la psique humana. He ahí su esoterismo. Al asimilar estas leyes superiores y trabajar para identificarse con ellas, los individuos podemos participar activamente en la co-creación y evolución consciente de nuestro propio destino y ayudar, como se entiende, a los demás y además aportar esa armonía y paz que se va alcanzando. Para descubrir este significado, es necesario reflexionar sobre las imágenes, metáforas y alegorías presentes en el texto, las cuales contienen significados profundos, como el caso de la lámpara de Aladino, escondidos, esotéricos, la lámpara de Aladino, que es un símbolo muy lindo que ha tomado la Fundación ELIC eh, como parte de su logo, por lo que ello ya significa, como la lámpara de Aladino, ustedes recuerdan que es un genio que está escondido en esa lámpara. Esa lámpara es una metáfora de nuestro cuerpo, en el cual está escondido al interior nuestro genio, que es nuestro potencial, nuestro talento que podemos desarrollar y cultivar para ayudar a los demás, como lo está haciendo la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, para ayudar precisamente a niños y niñas. La interpretación de los libros sagrados no debe ser un ejercicio solamente intelectual. Procuremos que sea un trabajo conectado con nuestro desarrollo interno de autoobservación y transformación personal. Es conveniente participar de la manera libremente consentida en una organización iniciática con la sabia guía de un maestro. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Rosalba. Continuamos. Yo cierro aquí la presentación de diapositivas, pero entonces ya si hay de pronto preguntas por parte del público. No hay preguntas hasta ahora del público, Edwin. Muchísimas gracias por esta conferencia. Nos deja la tarea de repasarla durante la semana. Es un tema muy profundo que afortunadamente explicaste con muchos ejemplos y metáforas. Y a nombre del Liceo de Síntesis, le recordamos su donación voluntaria para el sostenimiento de la sala de Zoom y el material didáctico. Quienes deseen hacer su aporte pueden comunicarse por el interno. Y agradecemos inmensamente a los participantes su asistencia y a ti, Edwin, por transmitirnos este interesante mensaje. A ti igualmente, estimada ingeniero Rosalba, que nos vienes acompañando, a todos ustedes quienes nos han acompañado en este momento y también a todas las personas que van a estar viendo estas grabaciones que quedan registradas ya desde este momento en el Facebook, a partir de mañana en YouTube, como ya lo dijo Rosalba. Y bueno, les decíamos al principio que aquí prácticamente terminamos por ahora esta serie de La Paz en las eras precesionales y les anunciamos que en unos 15 días vamos a estar iniciando una nueva serie sobre la introducción a la yoga. Es un tema que lo vamos a presentar de manera básica, cómo nos introducimos en esta ciencia sagrada, que es una
continuación de lo que estamos viendo, porque acabamos de presentar en una de las conclusiones que necesitamos entonces para profundizar, comprender, asimilar estas enseñanzas de los maestros, profetas, grandes iniciados, un trabajo basado en la guía de la aplicación de las orientaciones de las ciencias sagradas como la yoga, la cosmobiología, el naturismo y muchas otras, la cábala, por supuesto. Entonces ya les estaremos anunciando oportunamente el tema de esta primera serie. Seguramente van a ser 3, 4 programas. Después continuaremos con cosmobiología, luego con naturismo y así sucesivamente. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Felicidades. Como dijo ya Rosalba, una invitación a que sigamos estudiando el tema a través de autores serios y de verdaderos maestros de sabiduría. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias.